Millones de personas visitan Gamarra cada año buscando ropa barata, sin saber que escondido entre esas mismas galerías funciona hasta hoy un mercado completamente distinto. Porque antes de ser el emporio comercial más grande de toda Latinoamérica, esta zona fue una hacienda con nombre de mujer y la cuna del asentamiento humano más antiguo de todo el Perú. Organizaron la primera invasión de terrenos urbanos documentada en el Perú, instalando sus primeras viviendas en las faldas de un cerro conocido como San Cosme. Ahí trabajan hasta el día de hoy chamanes y lectores de tarot en ejercicio activo. Millones de personas visitan Gamarra cada año buscando ropa barata, sin saber que escondido entre esas mismas galerías funciona hasta hoy un mercado completamente distinto. Uno donde se vende grasa de serpiente, fetos de llamas disecados y velas para hacer rituales. Y eso no es ni la parte más sorprendente de la historia, porque antes de ser el emporio comercial más grande de toda Latinoamérica, esta zona fue una hacienda con nombre de mujer y la cuna del asentamiento humano más antiguo de todo el Perú. Hoy te voy a contar la historia completa de la Victoria, específicamente del emporio comercial de Gamarra, y el secreto que sigue funcionando ahí mismo en pleno corazón del comercio. Para entender Gamarra, primero hay que entender el distrito que lo contiene, porque su historia empieza mucho antes de que existiera cualquier tienda de ropa. Todo este territorio, durante el siglo XIX, era una zona agrícola al sur de las antiguas murallas de Lima. Ahí existía una hacienda llamada Victoria, propiedad de doña Victoria Tristán, esposa del entonces presidente José Rufino Echenique. En 1853, en agradecimiento por la donación del terreno donde se asentó el poblado, ese espacio pasó a llamarse La Victoria, dejando atrás su nombre anterior, Las Chacaritas. El verdadero cambio llegó en 1871, cuando se derrumbaron las antiguas murallas coloniales que rodeaban el centro de Lima. De pronto, la ciudad tuvo hacia dónde crecer y La Victoria se convirtió en el destino de miles de obreros y familias migrantes que llegaban buscando dónde vivir. Para 1906 ya existían casi 200 viviendas en la zona. El distrito se fundaría oficialmente el 2 de febrero de 1920 y su creación sería promulgada al año siguiente por el propio presidente Augusto B. Leguía. Así que quédate con esto. La Victoria no nació como una zona comercial, nació como el lugar donde Lima empezó a recibir a la gente que la ciudad amurallada ya no tenía espacio para contener. La estatua de Manco Cápac, que hoy preside la plaza principal del distrito, por cierto, fue una donación de la comunidad japonesa residente en Lima. Un detalle que refleja bien la mezcla de culturas que se fue asentando en esa zona desde sus primeros años como distrito, mucho antes que la palabra Gamarra significara algo para cualquier persona. Pero continuando con la historia, dentro de este mismo distrito ocurrió algo que pocos limeños conocen, que conecta directamente con una de las peores tragedias naturales de nuestra historia. En 1940, un fuerte terremoto sacudió Lima. Ese desastre, sumado a la primera gran ola de migración masiva desde la sierra hacia la costa, generó una necesidad urgente de vivienda que la ciudad no supo cómo resolver. Y en septiembre de 1946, un grupo de 120 personas, entre migrantes y trabajadores, hizo algo que cambiaría la historia urbana del país entero. Organizaron la primera invasión de terrenos urbanos documentada en el Perú, instalando sus primeras viviendas en las faldas de un cerro conocido como San Cosme. El antropólogo peruano José Matos Mar, en su libro Las barriadas de Lima, explica que la cercanía de este cerro a los mercados más concurridos de la capital, como La Parada y la propia Gamarra, lo convertía en un lugar estratégico. Quienes se instalaban ahí tenían acceso inmediato a trabajo, ya sea como comerciantes ambulantes o como obreros. Así nació San Cosme, el asentamiento humano más antiguo del Perú, y el modelo que con el tiempo se replicaría en cientos de cerros más alrededor de Lima. Es decir, que antes de que existiera cualquier galería de ropa en Gamarra, ya existía ahí al lado
toda una comunidad construida desde cero por gente que no tenía a dónde más ir. Y esa energía, esa necesidad de salir adelante sin ayuda de nadie, es exactamente lo que después terminaría dando forma al emporio comercial más grande de Latinoamérica. Vale la pena detenerse un minuto en esta cifra. 120 personas. No fue un plan del gobierno, tampoco fue un proyecto de vivienda social. No hubo ningún ingeniero de por medio en ese primer momento. Fue literalmente un grupo de familias decidiendo todas juntas que ya no tenían nada que perder por intentarlo. Y ese acto repetido después por cientos de familias más en los distintos cerros de Lima, a lo largo de las siguientes décadas, terminó de definir cómo creció nuestra capital durante todo el siglo XX, no desde un plano de oficina, sino desde la necesidad concreta de la gente. Con el tiempo, ese modelo de San Cosme se replicó en decenas de otros cerros alrededor de la capital, como el Agustino, el Pino y muchos más. Familias enteras subían con lo poco que tenían, construían sus primeras paredes con esteras y poco a poco, año tras año, esas viviendas precarias se fueron convirtiendo en las casas de ladrillo y cemento que hoy cubren esas laderas. Todo ese proceso, que en otras ciudades del mundo tomó siglos de planificación urbana, en Lima ocurrió de manera orgánica, sin ningún plan oficial detrás, solamente por la necesidad y la persistencia de miles de familias migrantes. Pero regresando a Gamarra, el nombre Gamarra específicamente no tiene absolutamente nada que ver con la ropa. Viene del jirón Agustín Gamarra, una calle nombrada así en honor al mariscal y expresidente peruano del siglo XIX, mucho antes de que ahí se vendiera una sola prenda de vestir. La industria textil de la zona tiene sus raíces en 1889, cuando el italiano Bartolomé Boggio y el norteamericano Enrique Price fundaron la fábrica de tejidos Santa Catalina, trayendo al país maquinaria de última generación y empleando a 300 obreros. Ese fue el primer gran impulso textil de la zona, más de 70 años antes de que Gamarra se convirtiera en el emporio comercial que conocemos hoy en día. El verdadero despegue comercial comenzó en los años 50, cuando comerciantes provincianos, muchos de ellos migrantes de primera generación, empezaron a instalar pequeños negocios de confecciones en la zona. Uno de esos fundadores lo resumió así en años después. Ellos dijeron que llegaron a Lima buscando un futuro mejor y salieron adelante con sacrificio propio, sin ningún apoyo de las autoridades. Hoy, Gamarra ocupa 44 manzanas completas, distribuidas en 3 dameros con más de 200 galerías comerciales, moviendo a diario sumas de dinero verdaderamente enormes. Un dato que muestra bien la escala de todo esto es que buena parte de los que hoy son dueños de fábricas y galerías completas en Gamarra empezaron como vendedores ambulantes en las mismas calles o como obreros de confección trabajando para otros. La zona se ganó fama de ser un lugar sin demasiados prejuicios hacia el origen provinciano de sus comerciantes, algo que pasaba mucho en aquella época. Además, muchos de los dueños de fábricas de tela e insumos en esos primeros años eran migrantes judíos y árabes, que encontraron en los recién llegados de la sierra a sus mejores clientes y socios comerciales, en un ambiente donde, según cuentan los propios protagonistas, había oportunidad de crecer sin necesidad de pisar al vecino. Pero, ¿por qué Gamarra específicamente y no cualquier otra zona de Lima? La respuesta tiene que ver con una necesidad muy concreta que nadie estaba atendiendo. Durante los años 70, el mercado de los migrantes de provincia y de la clase trabajadora limeña estaba totalmente desatendido por la moda formal de la época. Así que los primeros talleres textiles que empezaron a instalarse ahí encontraron un mercado esperando ser conquistado. La verdadera transformación comenzó en los años 70. 4 empresarios con visión comercial, Vicente Díaz, Rafael Soto, Dante Caballero y el señor Guisado, decidieron comprar los antiguos hoteles de la zona y convertirlos en talleres de confección, dando origen a las primeras galerías tal y como las conocemos hoy. Y aquí viene el dato más revelador de todos. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea el INEI, hay 2 factores que explican el crecimiento acelerado de Gamarra
frente a cualquier otro polo comercial del país. Estos son los servicios tercerizados, organizados alrededor del núcleo familiar y la informalidad, que abarataba considerablemente los costos de producción frente a cualquier competidor formal. Paradójicamente, el mayor auge comercial de la zona ocurrió justo en los años 80, en plena crisis económica y actividades que sucedían en los años 80, que si eres peruano ya sabes a qué me refiero. Cuando los terrenos alrededor de Gamarra, entonces una zona marginal y peligrosa, todavía se conseguían a precios muy bajos. Esa combinación de bajo costo, informalidad y una demanda que nadie más atendía es exactamente la misma fórmula que hoy sostiene el emporio. Gamarra da empleo actualmente a más de 71.000 personas y en 2024 lanzó su propia marca paraguas, Marca Gamarra, con el objetivo declarado de proyectar su producción hacia mercados internacionales. Pero aquí viene el giro que probablemente no esperabas de todo esto. Dentro de ese mismo laberinto de galerías de ropa, funciona hasta hoy algo que casi ningún comprador nota. Escondido cerca de la estación del tren eléctrico de Gamarra, es decir, la estación Gamarra, valga la redundancia, hay un lugar tan discreto que muchos limeños ni siquiera saben que existe. Ahí funciona el llamado Mercado de Brujas. No es una leyenda del pasado, es un lugar real, activo, que puedes visitar hoy mismo. Allí encontrarás vendedores ofreciendo grasa de serpiente para tratar la artritis, sapos disecados como remedio contra la anemia y hasta fetos de llamas disecados, que en la tradición andina se entierran bajo los cimientos de una casa nueva como ofrenda para traer buena suerte y protección. También hay puestos dedicados enteramente a la magia, como velas pensadas específicamente para cualquier ritual, por ejemplo, protección, y hasta objetos rituales que muchos limeños jamás relacionarían con un lugar tan comercial y ruidoso como Gamarra. Ahí trabajan hasta el día de hoy chamanes y lectoras de tarot en ejercicio activo. La revista de la Universidad de Lima llegó a entrevistar a una persona que ofrece limpiezas energéticas completas con valores bastante altos. Según describe ese mismo reportaje, no se trata solamente de leer las cartas. Cada gesto, cada silencio de quien consulta se convierte en una pista más dentro de la lectura. Otros vendedores ofrecen adivinación a través de las hojas de coca, que es una práctica que combina tradición prehispánica con la necesidad muy actual de la gente por encontrar respuestas. Existen incluso tours turísticos pagados, anunciados en plataformas internacionales de viajes, que llevan a extranjeros curiosos a recorrer este mercado como parte de una experiencia cultural, algo que demuestra que no es únicamente un secreto guardado entre los vecinos del distrito, sino un fenómeno con reconocimiento incluso afuera del país. Y sin embargo, para la inmensa mayoría de compradores que visitan Gamarra buscando ropas a diario, este mundo entero permanece completamente invisible, escondido a pocos metros de las galerías más transitadas. Quédate con esto porque conecta perfecto con todo lo que ya te conté. Este mercado no salió de la nada. Es, en el fondo, la misma tradición de medicina popular y creencias andinas que llegó a Lima junto con los migrantes que construyeron San Cosme, generación tras generación, hasta encontrar su lugar exacto dentro del emporio comercial más grande del país. Ahora, un reportaje que investigué mientras armaba este video describe a La Parada, que es el histórico mercado mayorista vecino a Gamarra, como la representación simbólica de los dos Perú, el legal y el real. Y creo que esa frase le queda perfecto a todo el distrito completo. Por un lado tienes el Perú formal, que es el emporio textil más grande de Latinoamérica, con cifras de ventas millonarias, reconocido internacionalmente como caso de éxito de progreso migrante, y por otro lado tienes el Perú menos visible, comerciantes ambulantes, informalidad, y ahora sabemos hasta un mercado completo de creencias ancestrales, todo funcionando en paralelo, casi en secreto dentro del mismo espacio. Ninguno de los dos lados excluye al otro. Los dos existen al mismo tiempo, en las mismas 44 manzanas.
Yo creo que ese contraste es en realidad la explicación más honesta de por qué un mercado de brujas sigue funcionando en pleno corazón de uno de los polos comerciales más grandes de Sudamérica. Porque la formalidad, las cifras millonarias, la fama internacional del emporio nunca terminaron de reemplazar del todo a esas otras necesidades, las de sentirse protegido frente a lo incierto, la de buscar suerte cuando el negocio no camina, la de sostener alguna conexión con las creencias que trajeron consigo quienes llegaron de la sierra hace más de 70 años. El comercio cambió de escala, pero esas necesidades aparentemente no cambiaron tanto. Lo que más me sorprendió investigando este video es lo distinto que es este tipo de secreto comparado con lo que solemos explorar en este canal. No hay fantasmas penando ni una tragedia con víctimas fatales. Lo que hay es algo mucho más humano. Generaciones enteras de gente que llegó a Lima sin nada y que construyó ladrillo a ladrillo todo lo que hoy conocemos como Gamarra, incluyendo esa parte que decidió no dejar atrás del todo, sus creencias, su medicina ancestral, su forma de buscar protección y suerte frente a lo desconocido. Así que la próxima vez que camines por Gamarra buscando una polera o un pantalón, tal vez ya no la veas como un simple centro comercial gigante. Es, en el fondo, una capa entera de la historia migrante del Perú, comprimida en 44 manzanas, con un mercado de brujas incluido, para quien sepa dónde mirar. Y si algo nos enseña esta historia, es que no todos los secretos que vale la pena contar tienen que venir con un susto de por medio. A veces, el misterio más interesante de una ciudad no es lo que asusta, sino lo que se sigue sosteniendo silenciosamente, generación tras generación, justo debajo de la superficie que todos creemos conocer. ¿Y tú sabías que este mercado existía dentro de Gamarra? ¿Te animarías a visitarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido por la historia de Gamarra, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!